Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia del ciberespacio y de Volcán Televisión. Estamos nuevamente con ustedes, como suele hacerse todas las tardes del día lunes, en el programa Habla la Palabra. Y la palabra habla cuando se tienen interlocutores y hay propuestas de poder intercambiar pareceres, ideas que tengan un trasfondo de educación, de persuasión, de motivación y de hacernos comprender la compleja realidad que tenemos, que estamos padeciendo, que estamos confrontando y que deberíamos cambiarla. En esa perspectiva, la palabra es liberación. La palabra nos ayuda a comprender las potencialidades que tenemos y se estructuran en base a conceptos, a frases, a oraciones o a un tinglado de propuestas que involucran a la poesía, que involucran al ensayo, a la prosa analítica, etcétera. Y ahora vamos a conversar con un destacado profesor universitario, creador en la literatura, en la poesía, en la paz esta que tiene tan entrañable sugestividad, que es la creación artística a través de la palabra, y también como profesor universitario en el ensayo, en el estudio crítico y analítico de la realidad que estamos viviendo. Nos referimos a Wilber Córdoba Bellido, un arequipeño nacido en Lima, circunstancialmente, porque al final el nacimiento es de donde uno tiene su volición, la voluntad de ser lo demás que por ancestros y por familia. Él es arequipeño. Muy buenas tardes, Wilber, gracias por estar aquí en Habla la Palabra. Gracias, Hernán. Muy entusiasmado por la invitación. Conversaremos sobre el tema este que te ha fascinado, que te ha inclinado y que te ha llevado a la creatividad. Inicialmente, la poesía. ¿Por qué llegas tú a la poesía como un mecanismo de liberación, como una posibilidad de encontrarte a ti mismo, de encontrar algún mensaje críptico, unas propuestas? A veces la poesía es un ejercicio solitario y es una especie de mecanismo de defensa y te permite entrar a tu mundo y entonces edificas varias cosas. ¿Cuál de esas influencias has tenido? Inicié con la poesía desde temprana edad, en la secundaria, cuando conocí a Neruda, a Amado Nervo y otros autores que me empujaron a enamorarme un poco más de los versos. Por un momento los escribía para intentar persuadir a algunas señoritas, ¿no? Y luego, por encargos de algunos compañeros que no podían escribir, pero querían un poema, hice una especie de negocio, emprendimiento, vendiendo poemas o cambiando Como, poemas por como el comida. poeta de En la ciudad de los Como, perros, ¿no es igual, cierto? Que claro. les hacía Sí, los escritos y las cartas para las enamoradas con claro. una prosa sugestiva, etcétera. Bueno, y siempre pues la principal Ujú, inclinación es persuadir y enamorar a través de la palabra, ujú. ¿no? De la frase, de algo que encante, porque a las mujeres también les gusta eso, ¿no? El afecto y que ponderen sus condiciones, su belleza, la vista, la mirada, el Mm. cuerpo, la sonrisa, cosas que atraen muchísimo. Claro, inicialmente fue así, intentaba escribir de una forma fluida, a flor de piel, luego fui entrando mucho más en la poesía al momento de ingresar a la universidad y conocí mucho de la poesía social, me involucré mucho con los temas que son de interés nacional y fui explorando o sea, a Vallejo y otros Bueno, escritores. y Vallejo, que es tan Ujú, transido de diferentes personalidades que están solamente en él, a través de un ande que llora, un hombre que sufre, un mm, internacional que quiere transformar las cosas y un ujú. quebrador, un que fractura la palabra, el idioma y crea cosas que realmente contundentes y sorprendentes, ¿no? Sí, justamente ello me llevó también a conocer no solamente la poesía, sino también el compromiso, el artista, el compromiso que debe tener el escritor desde que asume una posición creadora, ¿no? Claro, y Ujú, entonces ahí pues dice que mucha gente está en su torre de marfil y son creadores que están lejos de la problemática social. Y ahora, por ejemplo, lo que hay como crítica para el High Festival es que ujú, en Arequipa la gente ya con High Festival esté en su torre de sillar, es decir, lejos, a pesar de que es una propuesta izquierdista que se contrapone a lo que dicen, por ejemplo, lo que fue la conferencia anual de ejecutivos con mm, empresarios, está con literatos, con escritores, pero
que están entre ellos mismos aplaudidos los unos a los otros y buscando un cenáculo que no problematiza con contundencia la realidad que se está viviendo, ¿no? Claro, ciertamente parecido a la convocatoria que muchos de los arequipeños están haciendo para asistir al Congreso de la Lengua Española. En realidad Sí, tiene, claro. a veces tiene corte élite cuando no se involucra un poco más de lo que es Arequipa, ¿no? Que no es solamente la ciudad, ¿no? Es Claro, una pero región muy extendida. se necesita motivar a la población también para que participe. No es muy prohibitivo asistir a una sesión y pagar 15 soles pero si uno tiene el interés de hacerlo, no va a tener al alcance la posibilidad de participar en 10 o en 15 de las sesiones. Y ha habido muy decimada participación de la gente. O sea, quizá por internet se pueda ver, se pueda columbrar algo, pero lo que fue un despertar de hace años, ahora Mm, languidecido. Ciertamente es así. Y, bueno, las propuestas son buenas, ¿no? Lo que sería genial es abrirlas a más población, es decir, si hay congreso de lengua española, también debería haber un congreso de lengua en el quechua, debería extenderse a las regiones, pero ya hay, juntamente con lo político, ya Claro, se empieza a pero chocar, ahí, ¿no? Wilber, ¿no Ujú, crees tú que también hay una especie de pelota que se ha lanzado al escenario de la universidad? ujú. La universidad, a través de sus profesores, catedráticos o analistas y pensadores, debería compulsar y valorar lo que ha generado este Congreso Internacional de la Lengua Ujú. Española, lo que genera el High Festival, para más o menos decantar algo, sacar un zumo, decir, bueno, esto es lo que vale en la propuesta de mestizaje y de hibridación idiomática, etcétera, de validación, de calidad de hablar y también del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que a veces nos está volviendo pues muy artificiosos, es decir, Ujú. demasiado epidérmicos y frívolos, y ya no estamos siendo críticos, ya no hay un pensamiento crítico que nazca de nuestras propias necesidades de observar la realidad, ¿no? Claro, es un rol que de todas maneras tiene que asumir el docente universitario, ¿no? El debate, la crítica y la reflexión nos tiene que llevar justamente a ver si estos espacios pueden implementarse, pueden extenderse y la complejidad que debe tener dentro del sentido social, ¿no? Claro, porque tienen un insumo Ujú. académico Claro. y que la academia universitaria debe tomarlo Ujú. como parte de su materia prima para Correcto. ver cómo lo puede transformar para que tenga un peso social, ¿no? Exactamente, así debería ser. Estamos hablando de algo muy ideal, ¿no? Pero debería Ujú. hacerse, ¿no? Bueno, Ajá. y hay que, como te dijimos antes de ingresar Ujú. a la plataforma visual, los profesores que has tenido te han influenciado, González Pastor, Claro. eh, un profesor de Tito literatura, Cáceres Tito Cáceres Cuadros. Cuadros, ¿no? Sí. ¿Ya no hay de esos profesores ahora en la universidad o son casi, bueno, una golondrina que no hace verano? Eh, ciertamente todavía se pueden dar algunos docentes, ¿no? Pero yo diría que lo bueno es que muchos de ellos han sembrado esa semilla, no solamente académica, ¿no? Sino esa semilla académica con el impacto social que debería tener. Ujú. La forma en como la universidad tiene dentro de su rol o dentro de su desempeño, tiene que tener un impacto en su comunidad, en el país, en la nación, ¿no? Si no, las cuatro paredes caen vacío, ¿no? Bueno, y además hay ahí una especie de Ujú, unión que significa la conducta moral, ujú, la prestancia, el señorío de estos profesores universitarios, ujú. su decencia, su calidad expositiva, sus También. conocimientos, entonces que hace una unidad de realmente de peso social, de peso específico. ¿Eso se tiene ahora en la universidad o, bueno, tú eres joven todavía, ¿no? Y entonces estás, supongo, en ese camino, en esa ruta para ser referente de clase, de calidad, de distinción, de Ujú. academia y de saber, ¿no? Sí, clarísimamente, o sea, hay docentes que siguen siendo aquel icono, no solamente académico, sino también ese icono integral, en el cual pues nosotros, los jóvenes docentes, vamos a tener un cierto asidero, ¿no? Hay todavía el icono, la imagen de maestro, ¿no? Ujú. Más allá de los títulos,
etcétera, hay todavía docentes que nos llevan por ese camino de la complejidad que debe tener lo académico en la universidad, ¿no? Claro. Ahora, respecto de tu poesía, Ujú, porque entiendo y estoy barruntando que tienes una sensibilidad social, ujú, dicen que incurres en la poesía de pensamiento. Y ujú, eso me parece un poco absurdo porque todo acto cuando se maneja palabra, ideas, imágenes, es un pensamiento, porque lo ujú, cognoscitivo es inherente al hombre. O sea, si hagas tú un florilegio de palabras ujú. que sea un racimo de belleza, es conocimiento, tiene un conocimiento. Pero eso que dicen que tu poesía es de pensamiento se refiere a la inclinación social que tiene. Claro, ciertamente reflexiva, ¿no? Va por ese camino de ver mucho más allá de ciertamente lo creativo per se, ¿no? Estamos hablando de un compromiso más allá de la escritura, ¿no? No solamente creación artificial, ¿no? Es ciertamente una creación, eh, bueno, aunque muchos dicen que la creación es tiene la complejidad también de ser artificial en cuanto uno explore mucho más, ¿no? Con la palabra. Ujú. Bueno, pero son etapas creo que por las que uno pasa, ¿no? Indudablemente uno no podría dar Claro, pero a la mirada. contrapelo de lo que es Ajá. la inteligencia Ujú. artificial es generativa, te va Exactamente, generando varias claro. propuestas porque el Mm, algoritmo no piensa, el algoritmo reproduce lo que se le ha ordenas, programado. En cambio, ordenas, tú ¿no? puedes Ujú, crear de la nada correcto. Ujú, un nuevo mundo, es lo que nos ujú, dijeron en el Congreso Internacional de Lengua Española, un doctor ujú, puertorriqueño, eh, o Jorge Vega creo que fue, dijo, pueden haber streamers, pueden haber toda una serie de gente que tenga millones de seguidores, porque todos están manejando la inteligencia artificial, y pueden cambiar un poema, La casada infiel de García Lorca, y mm, convertirlo en otra cosa, o al final pueden convertirlo en una especie de Ave María respecto de la castidad, cuando tiene un trasfondo sexual, sugestivo, etcétera, pero no pueden crear. No pueden mm, crear otra propuesta o una situación diferente a la que ya le están recreando, manejando, volteando y modificando, ¿no? claro. Respecto al sentido creativo, hay varias teorías, ¿no? Una de esas, las más conocidas, no solamente los escritores del mundo literario, está en experimentar, ¿no? Crear experiencias o escribir a partir de las experiencias. Hay quienes escriben a partir de los hechos históricos, ¿no? Entonces, hay infinidad de fórmulas, ¿no? Pero todas involucran obviamente también cierta exigencia Ahora, cognitiva. en la universidad estás enseñando literatura. Enseño investigación, metodología del trabajo intelectual, ¿no? Y otros cursos. Ahora, Ujú, bueno, enseñar metodología siempre yo he tenido un poco de distanciamiento, porque la metodología es un camino, ujú, pero a veces mucha gente piensa que es el único camino, y entonces claro. se adscriben a esa metodología del marco teórico, de la hipótesis, de la contrahipótesis, de Ujú, una serie de mm, situaciones que van variando escalonadamente o descendiendo, y bueno, la cosa es facilísima, pero no hay mucha creatividad ahí. La investigación está un poco de pie forzado. Bueno, en cierta forma hay varias propuestas, ¿no? Se ha ramificado el tema de la investigación también entre lo social y lo artístico, ¿no? Ujú. Hay ensayos, por ejemplo, literarios que bien son unas poderosas tesis, ¿no? Tenemos la de Arguedas, lo del barroco del Perú de Martín Adán, tenemos a Mario Vargas Llosa que desde la literatura han propuesto sus tesis doctorales, ¿no? Ahora pienso que hay muchos más caminos, ya no hablamos de un solo método, ¿no? Sino que hay una mistura para que también la investigación no deje de perder esa esencia creativa que está en la Claro, propuesta. o sea, estás Ujú, induciéndome a que, por ejemplo, analizar la obra literaria de Jorge Luis Borges respecto de ya. sus cuentos. Ujú, Y entonces tú tienes otro aterrizaje por tus propias subjetividades, ujú, por tu propio conocimiento, te induce a una cosa diferente a la que tuvo, por ejemplo, Jaime Alasraqui o la que tuvo Redamoso o Rodríguez Monegal, ¿no es cierto? Pueden ya. haber diferentes maneras de investigar una obra ya consagrada, ya que se suponía ya estaba definitivamente analizada y ya no había ningún Sí, paso más que dar. claro, en ese proceso de investigación, el autor, el investigador no deja de ser creativo respecto a lo que quiere e intenta proponer, ¿no? O Ujú. sea, hay esas facultades y la gran posibilidad de poder crear o investigar
desde el asunto creativo que tiene un autor, ahora con todas las herramientas digitales es mucho más Ujú. fácil, ¿no? Ahora, y la investigación, Ujú. bueno, no sé si estés introducido esté en este espacio, pero la investigación no solamente es sobre un texto literario, sino Mm, la investigación sobre nuestra realidad tomada, digamos, como un texto literario, ah, es decir, complejísimo, ¿no? sí, ahí sí tendríamos que entrar a situaciones Y fuertes, ¿no? además a una Desde visión de la sociología. multidisciplinariedad, con Ajá. otros componentes, con otras cosas, Mm, bueno, que hablen otro fresco social, ¿no? Esa es una tarea, pero correcto. todavía no se realiza. Y debería hacerse, o sea, una propuesta y que siempre trabajo con los estudiantes es hacer ensayos, ¿no? Y digamos que ahí podemos manejar dos aspectos, el objetivo y el subjetivo dentro de la literatura y también la investigación científica, donde se puede llegar a nuevas conclusiones respecto a la realidad que nos rodea, ¿no? El ensayo social es, digamos, tiene que ser rico en fuentes y además en Bueno, asumir excelente, lo pero que... además tú debes tener otro problema ahí, porque entre tus alumnos, y eso es no hacer Ujú. malas ausencias, de todas maneras hay vanguardia y hay Claro, retaguardia. O sea, hay claro. gente de tus alumnos que están con los ojos despiertos y con la voluntad manifiesta ahí, tienen facilidades de analizar, de describir, de entender, y hay otros que son remolones, pueden tener Mm. talento, pero bueno, no van a la velocidad que uno desearía para poder concretar algo. ¿Cómo lidias con eso? Ciertamente las propuestas para lo que trabajo bastante es en la redacción. Me gusta mucho que en las actividades que se realicen en clase utilicen los temas de controversia para poder a partir de ello desarrollar Ujú. investigación que se puede hacer muy bien en sus móviles, a partir de sus celulares, identificando fuentes, porque ahora que hay abundancia de información, ese punto es el que los adormece ciertamente a Ujú. esos que van en la retaguardia, ¿no? Ya. Se pierden al identificar fuentes o prefieren perderse al no investigar nada, ¿no? Porque tienen mucho distractivo en los Ahora, móviles. claro, yo siempre he estado Ujú. persuadido para mí de que la calificación es una especie de asesinato. O sea, al mal alumno le pones 11 y ya está pues medio liquidado, y al bueno le pones 19 o 20 y ya está ensalzado. Pero antes que la calificación, ¿no es más importante, un mayor esfuerzo obviamente, el modelaje, el tratar de Mm, esculpir de esta materia prima disforme que es un alumno remolón a conseguir que sea realmente algo que despierte? Claro, las nuevas perspectivas de evaluación nos hacen ver que esto no sea cancelativo, no sé que esta es tu nota y ahí queda, ¿no? El proceso evaluativo va desde el diagnóstico, retroalimentación, a un tipo de nivel de logro para luego ver una futura Ujú. retroalimentación, ¿no? Eso es, digamos, en el papel, pero el que lo trabaja el docente ya es una tarea de su Más compromiso. compleja, ¿no? Claro. Ya necesitarías también un equipo que apoye. Y en ese aspecto, ¿hay posibilidades de armar algo de consejería, de intervención sobre temas concretos con todo el staff de profesores de la materia en la que están? Claro, lo ideal dentro de la universidad es que se asuma también las funciones de evaluación tal como se está promoviendo en base a el enfoque de competencias, ¿no? Eso es lo Ujú. ideal, ¿no? Pero ya cada docente lo asume. Todavía pienso que estamos en el proceso de desarrollar todo ese papel porque aún se está teniendo las competencias con una percepción todavía de la escuela tradicional, de lo vigesimal, de Ujú. las notas numéricas, ¿no? Entonces, justamente en este libro hago ciertas observaciones a lo que nos falta todavía superar para poder lograr La Universidad ese de San trabajo. Agustín Ujú. investiga, Sí. UNSA investiga, ensayo y Ujú. error, reflexiones para una reforma de la educación peruana tras la pandemia. Wilber Córdoba, la editorial de la UNSA, interesante grupo de ensayos que vamos a analizarlos porque de todas maneras se trata de que los conocimientos y los aportes de la academia sean parte del alimento permanente de la población. Entonces, Wilber, un tema enfrascado como estás en la enseñanza, en la docencia, ¿en qué tiempo tienes tú para la poesía, para tu trabajo? De alguna manera, también introduces en tu creatividad la problemática universitaria que estás viviendo, no digo padeciendo, pero que estás confrontando. Sí, en realidad el libro Ensayo y Error toma algunos puntos álgidos, algunos puntos de controversia, incluso respecto a lo que se entiende por competencias y lo que sigue trabajando la universidad.
también se revisa el currículo, ¿no? La propuesta de un currículo nuevo, pero lo principal es la reforma en la educación peruana, ¿no? Como una necesidad, ya ha pasado tantos eh, intentos de querer mejorarla y sobre todo con esta ruptura, especie de radiografía que nos deja el COVID Ujú. para ver en qué situación de los aprendizajes Ahora, estamos, ¿no? aquí el Ujú, epígrafe en la contratapa es de Paulo Freire. ujú. Mucha gente de avanzada analiza el pensamiento de Paulo Freire y está de acuerdo con la crítica que hace de la educación bancaria. ¿Por qué no se extiende más esta propuesta de enfrentar la educación bancaria y hacer una educación liberadora? Creo Bien que complejo. es complejo, estamos todavía creo que a años de poder tomar ese enfoque. Veo que nos falta sobre todo en la educación básica regular mucho compromiso los profesores y nos falta mucha lectura, nos falta mucha lectura. Yo creo que a los docentes se les recarga bastante en papeles, en unidades, en sesiones de aprendizaje, en atenciones incluso a los padres. Situaciones que sí son necesarias, pero en otras muy recargadas y no le da el espacio para que pueda reflexionar Ujú. y leer, para que pueda Claro, investigar. porque es irritante, por decirte lo Ujú, menos, que donde debe haber una caja de resonancia ujú. que muestre otras cosas y que pueda contenerlas, se convierte en una especie de espacio pasivo, reiterativo y que admite las cosas que son negativas, las puede criticar, pero no hace nada por transformarlas, ¿no? Exactamente. Le diría que el trabajo del profesor ahora es visto como un trabajo ciertamente técnico, ¿no? De llevar y seguir trasladando, a Ujú. pesar que el enfoque dice por competencias, pero se sigue trabajando en el fondo el mismo ir y venir de la educación tradicional. Una prueba de ello ha sido cuando estuvimos haciendo unas clases virtuales en la pandemia, estábamos intentando eso, ¿no? Trasladar datos al estudiante, que el estudiante lo recepcione, ¿no? Entonces, esto va más allá, ¿no? De lo que hasta ahora ha ocurrido, porque el COVID nos ha dicho que en la educación peruana ha habido muchos intentos fallidos, ¿no? Acerca de poder mejorar la educación. Ahora, ¿cómo es la asociación de profesores con talento o con voluntad de transformar que hay en la universidad? ¿Hay cohesión, hay una especie de complementación, de amistad, de relaciones de calidad? ¿O hay, bueno, como en todo grupo humano también, recelos, distanciamientos? Y bueno, tú y tu problema, tú anda por lo tuyo, yo voy con lo mío. Sucede eso también, pero ¿cómo se puede aliviar esta situación para que haya un corpus de gente joven contigo, vitales, que armen una propuesta y vayan rejuveneciendo a la centenaria, tricentenaria universidad o más que de Sí, San pues mañana Agustín, ¿no? estamos de aniversario, ¿no? ¿Ah? Eh, ¿Cuántos años? ya estamos cumpliendo 125 años, claro. Y mañana, Eh, justamente con martes 11. sí, mañana, claro, martes, no, sí, sí estamos de aniversario. Sí, mañana, pues, La Universidad de estamos, San la Agustín por su universidad, creación. sí. Claro, en todo lugar, ¿no? En toda institución. Lo bueno es entender que, sobre todo en estos núcleos que son necesarios, como hay varios centros de investigación, centros de lectura, que algunos docentes lo promueven, o como ahora, ¿no? Invitaciones, se puede dar ideas y debatir, ¿no? Porque Ujú. normalmente las ideas, cuando hay este contexto que se aproxima de políticas, ya no sirven. Son necesarias, pero ahora hay calificativos, Bueno, la universidad pues tenía nos su falta prestigio, debate, claro, nos tenía falta su debate. prestigio Ujú, cuando la sociedad era lenta. ujú, Por decirte, en los años 40 del siglo pasado, la Facultad de Derecho, de Filosofía, de Educación, tenía su peso. ujú. La gente del sur, de Cusco, de Puno, venían a estudiar aquí, eran grandes estudiantes universitarios, porque la lentitud de la sociedad permitía esa visibilidad. Pero en cambio ahora, la dinámica social, la explosión y la presión demográfica para alumnos, tienes universidades de 15.000, veinte Ujú, mil alumnos, profesores también que son 2.000 o más, y ujú. entonces hay otra dinámica, pero subsiste la lentitud dentro de la gestión por aspectos de burocracia, por aspectos de tramitación, que impiden que los espíritus libres puedan volar con la facilidad del caso como deberían hacerlo, ¿no? Bueno, sí, ahora más que nunca
creo que ya uno siente, ¿no? Cómo es cómo esto a veces se conecta con lo político a nivel nacional, ¿no? Pero igual, la universidad tiene que mantener también la parte académica, la parte crítica, la parte reflexiva y sobre todo el debate, ¿no? Es bueno ¿Cierto? manejarlo siempre, o sea, El debate que es esto es... fundamental, ¿no? Ujú. Es fundamental. Tú a veces ves el canal de la universidad y es pues un aplaudidos los unos a los otros, ¿no? Es totalmente formal y no hay cosas críticas, no hay análisis más profundos o debates que puedan no generar desavenencias ni controversias, sino la perspectiva educativa, ¿no? Esos son espacios que se deben transitar. Pero no hablemos, hemos quedado en que hay un reto, hay una Claro. ventana Ajá. que hay que abrir plenamente para que la universidad tenga un peso social mucho más específico, ¿no? En tu Exactamente. poesía, ¿cuál es la que más te sacia, la que más te ha satisfecho como Wilber Córdoba Bellido? Eh, Ciertamente la propuesta de poder escribir poesía con parajes andinos, con parajes eh, del idioma quechua, Ujú. darle esos Tienes espacios. una poesía con título quechua, ¿no? Sí, es este. Creo Jalpaj que... Calpan, Ujú. Jalpaj Calpan. Jalpa Calpa. Volveré y seremos millones, Wilber Ujú. Córdoba. Qué bonito el título, ¿no? Ese es como el de Alex Valle, no, Alex el hermano, como eh, el hermano de Alex Valle, Romualdo, Alejandro Romualdo, Y claro, Alejandro Romualdo tiene claro, lo un poema matarán y no, dedicado no lo a Tupac podrán Amaru, matar, claro, ¿no? sí. O como el de Vallejo, el de Ujú. Massa, ¿no? Sí, Al final la humanidad le hizo despierta y el cadáver claro. despertó. Bueno, qué bello, qué bello. Ujú. Es el título Volveré y seremos millones, claro. O sea, la fuerza de la vitalidad, de la nobleza, de la calidad, Ujú. ¿no? ¿Están en quechua? Están en castellano, Está en castellano. castellano y tiene Ujú. algunas palabras que Palabras son ya. fundamentales o frases fundamentales en Con quechua. su glosario. Para- Porque ahora tú hasta en los periódicos lees Ujú. un editorial del Comercio de la República o escritos de los ensayistas que apoyan en los periódicos esos y ya te ponen palabritas en inglés y ya tienes que Ujú. ir con tu diccionario, con tu código para saber qué es lo que están hablando, qué es lo que están diciendo, lo cual era pues rarísimo hace 10 15 años, ahora ya es cotidiano. Claro, a propósito de poder hacer mención al idioma, están dosificadas algunas palabras en la poesía Ah, pero que qué hacen bonito, que me referencia a dice, Tupac Amaru. subimos al Guaynapichu del pensamiento, ese es Ujú. descubridor, Ujú. y para chachar las últimas hojas del ailo. Es una bonita Ujú. metáfora, o sea, es decir, de la consustanciación en el ailo se ha vivido en armonía. Ujú. Entonces, masticar la sabiduría, el afecto, el entendimiento, ¿no? Eso se trasluce ahí. Has convertido el oro en hilo de humo y serpiente al invocar la sangre con mi nombre. Es muy interesante, bien, Sí, bueno, ahí Wilber, la coca está vista como tal, ahí como la elemento de referencia, unión. claro, mágico religioso, ¿no? No, Ujú, no es un elemento que en la ciudad parece ser curativo o simplemente de sanación, ¿no? ujú. La hoja de coca en los Andes tiene una connotación mucho más importante, ¿no? Bueno, bueno, y tiene la coca, tiene muchas Ujú. aparte de lo sanativo, lo salutogénico, Ujú. digamos, las virtudes del rito, ¿no? Del Ujú. ritual, de la Exactamente. aproximación. Es decir, mucha gente, yo he conocido, chacchaban coca y llegaba a un éxtasis de serenidad, de Ujú. equilibrio Ujú. especial, ¿no? Sí. ¿Tú has tenido esa experiencia o la has visto Claro, por claro que sí, aproximaciones? claro que sí. En realidad, en los lugares que he trabajado, apenas egresé de la carrera de en Ciencias de la Educación, fueron Cabana Conde, también he trabajado en Chumbivilcas, ¿Ya? ¿no? Y también hemos armado una mesita, entonces Bueno, hemos terminado Cabanaconde más haciendo... plácido, más tranquilo, bueno, Claro. a pesar de las profundidades del valle, ¿no? Pero Chumbivilca después fiero, Ah, agresivo, claro. agreste Allí, por también, ejemplo, ¿no? Claro. las mesas, ¿no? Algunos pagos en Cabana Conde, he conocido muy de cerca los aspectos sugeridos para la hoja de coca, ¿no? Que además hay una
un enlace, ¿no? Con la naturaleza, con el campo, con el mismo Claro, hay Apus, la con todos consubstanciación, ¿no? O sea, mucha gente Ujú, ironiza cuando dice que la gente del Ande siente el viento como un amigo que le habla, ujú, siente que las plantas también puede conversar con ellas, que los animales cuando te miran te están enviando un mensaje, no te responderán, pero hay un diálogo de afecto. Ese mundo de ujú. consubstanciación con la naturaleza se ha Claro. perdido muchísimo, pero es tan gratificante, Sí, realmente. algunos resisten, ¿no? Por eso es que muchos pobladores les es difícil dejar su tierra por un dinero, por una minería, ¿no? Porque conciben que están dejando su hermandad con la tierra, ¿no? No hay una explicación que tenga que ver con lo económico, porque Pero, ellos pesan claro, más su es algo naturaleza. psicosomático Ajá, también, o sea, tienes esa es conexión. ese medio ambiente que es Ujú, pues tuyo, ujú, definitivamente, y no lo puedes transferir ni lo puedes correcto. olvidar, ¿no? Ujú, Podrás alejarte una temporada, pero después retornas a esa matriz, correcto, ¿no? así es. Sí es parte eh, bueno, Ujú, del ser, en tu mismo caso, ¿no? ujú, Habiendo nacido en Lima, eres arequipeño por tu voluntad y además es ujú. pues el escenario de tus ancestros, de tu familia y de tu creatividad, ¿no? Claro, y me hubiera gustado nacer en Cusco o en Ayacucho, ciertamente para involucrarme un poco más con la realidad del Perú, ¿no? Pero Con los claro, campos. ese, por ejemplo, es el caso de un famoso pintor, ¿no? Luis Palau. Ah, Luis Palau Beranstein, Luis Palau nomás firmado, ya falleció, arequipeño, que se fue al Valle en Sagrado la selva, es Cusco, y, claro. claro, Sí. y ahí ha vivido toda su Ajá, vida. ujú, Y bueno, ha sentido esa impregnación ujú. que es pues importante, ¿no? Para las personas. El paisaje te subyugó, te cautivó y ya no quieres salir de ahí, ¿no? En nuestra, digamos, en nuestra realidad nos faltaría vivir en otros lugares para Para, conocer claro, cómo es la valorar y naturaleza. compensar Sí, y ahora que estamos en un contexto de elecciones es lo que falta a muchas personas, ¿no? Saber qué es lo que ocurre en otros lugares del país. Que el claro. país no es Y el solamente su... mismo Arequipa, que era Ujú, de grandes espacios verdes. ujú, Yo me acuerdo de niño íbamos a Paucarpata y en Paucarpata había había andenerías y las picanterías tenía que ir a rebuscarlas, una ujú. especie de ahona de ahí, ¿no? En cambio ahora ya es puro edificio, puro cemento y ya no hay la placidez, ¿no? Y las picanterías pues ya son restaurantes Ujú. para cantidad de personas, pero ya han perdido el encanto que tenían antes. Esto es por comercio, definitivamente, ¿no? Así es. Tengo un poemario que vincula mucho eso, la tradición arequipeña, con algunas formas en las que nosotros todavía nos seguimos aferrando y otras que la sociedad ha intentado, bueno, por el propio crecimiento que hay, ¿no? Claro, te las han decapitado, te han quitado el Hay una asunto falsa y ha concepción sido con el tan desarrollo. paulatino esto que no ha sido Ajá. pues una aniquilación, ¿no? Sino ha Ujú. sido un Poco a poco. proceso y al final ya sigue estando en Arequipa, sigue sintiendo, pero esa carencia no te es tan agobiante, ¿no? Exactamente, pero dentro de ello también hay una falsa concepción Pero tú, del desarrollo, porque claro, pero invadir campiñas no es ujú, desarrollo. tú la Pues, reclamas tú la obviamente, recuerdas en tu claro, se poesía. reclama ello, ¿no? O sea, Ujú. extenderse en las ciudades no es un desarrollo en sí, ¿no? Bueno, Ajá. estamos en Habla la Palabra conversando con Wilber Córdoba Bellido, profesor, maestro, estudioso, sociólogo, poeta y profesor universitario que tiene muchas calidades y muchas tareas a futuro también, porque desde la universidad, en una palestra, como es la enseñanza, hay que asumir muchos retos, muchas tareas especiales para que, de alguna manera, desde el conocimiento empecemos a cambiar y a transformar nuestra sociedad, ¿no es verdad? Sí, así es, Hernán. Muchas Ha gracias. sido gratísima la posibilidad de conversar contigo. Gracias. Te Eh, dejo un libro bueno, más de recuerdo para la lectura, para que pueda ver. contentísimo. ¿Ya? Y los Ujú, títulos son muy sugestivos. ujú. Muchas gracias, Wilber. Yo estoy en deuda Encan- contigo. También te daré el libro que he escrito Encantado. eh, Gracias por la conversación. para mantener la amistad y el conocimiento. La fuerza de la palabra como vehículo que nos transporta a la conversación y al entendimiento, más allá de la diatriba, del insulto, de la impaciencia, la reflexión creativa y las propuestas de construir un mundo
de sugestiones, de posibilidades y de tránsito adecuado. Muchas gracias, Wilber. Ha sido la fuerza, habla la palabra con la vitalidad y la fuerza de costumbre. Nos vemos el próximo lunes y como digo, si Dios nos da vida y a ustedes paciencia.